bendición que podamos adorar a Dios y también que podamos meditar en su palabra. Estamos trabajando sobre el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 7. Ahí nos quedamos la semana pasada, meditando la frase de Pablo: fui hecho ministro. Fui hecho ministro. ¿De qué hablamos entonces? Hablamos de los ministerios, ¿verdad? Del apostolado. Bueno, hablamos sobre todo de que hay diferencia entre que Dios te ponga en el ministerio a que alguien se ponga a sí mismo en el ministerio, ¿verdad? Por eso hablamos de los autollamados, ¿no? O autoproclamados siervos de Dios, ¿no? ¿Es lo mismo ser puesto por Dios a ponerse por uno mismo? Evidentemente que no. No es correcto hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué no es correcto? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué no es correcto autoproclamarse pastor? Porque Dios es quien llama. ¿Y eso dónde lo podemos ver? ¿Dónde está escrito eso? ¿En la Biblia dónde? Efesios 4:11. Es importante acordarse de estas cosas, porque es importante que lo que tú creas tenga fundamento bíblico. Porque muchos creyentes hoy en día creen de oída. Son creyentes de oída. Creen porque han oído a personas decir que creen, y ellos creen lo que los otros creen. Pero es importante asegurarse de si lo que estamos creyendo tiene o no fundamento bíblico. Efectivamente, en Efesios 4:11, que ya lo meditaremos cuando lleguemos ahí, habla de los ministerios de que Dios los constituye, ¿verdad? No es lo mismo autoproclamarse uno a sí mismo pastor. Vimos incluso la semana pasada un caso concreto bíblico de alguien que quería ser siervo de Dios. Bueno, ya estaba sirviendo a Dios, pero quería servirle donde Dios no le había puesto. ¿De qué se trataba? De Coré. Y vimos que no pasa nada, ¿no? Si uno se autoproclama, o sí pasa. ¿Qué fue lo que pasó con Coré? Se lo tragó a tierra. O sea, porque es importante tener en cuenta que esto no es un juego. Con las cosas de Dios no se juega. Entonces, realmente, aquellas personas a las que Coré consiguió manipular, porque recuerda que puso de acuerdo a un montón de gentes, 250 príncipes, además de Datán, Abiram, o sea, los puso de acuerdo en contra de Aarón y de Moisés, y además trató de conseguir el respaldo de todo el pueblo. O sea, provocaron una gran rebelión contra los siervos de Dios y lucharon en ese sentido contra ellos. Ellos consideraban que ellos también podían hacer lo que hacía Aarón y Moisés. ¿Podían? Podían. Porque cualquiera puede echar fuego en un incensario, poner incienso, y cualquiera puede hacer así, ¿verdad? Con el saumerio. Pero si Dios no lo ha llamado a hacer eso, cuidado, porque es peligroso. Por lo que ya hemos visto, ¿verdad? Ellos pensaban que podían hacer lo mismo con Moisés. Ahora, ¿fue Moisés quien abrió el mar rojo? ¿Quién lo abrió? Dios. ¿Fue Moisés quien hizo llover maná del cielo? ¿O quien hizo brotar agua de la roca? ¿Quién fue? Dios. Respaldando a Moisés.
Y en eso los de Corea no lo estaban teniendo en cuenta. No es solo oponerse, es que ahora Dios te respalde. ¿Verdad? Porque ustedes creen que cualquiera puede hablar en el nombre de Dios, ¿sí o no? De hecho, mucha gente lo hace. ¿Verdad? Ahora, lo importante no es que alguien diga, porque Dios dice. Lo importante es que realmente Dios respalde eso. ¿No le parece? Entonces, es muy importante este tema porque algunos malinterpretan la Escritura y acaban haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y eso que piensan ellos que están sirviendo a Dios al hacerlo. ¿Ustedes no creen que hay muchos de estos falsos apóstoles que existen hoy? ¿Ustedes no creen que entre ellos puede haber alguien sincero que crea realmente que está sirviendo a Dios? Porque hay gente que puede estar sinceramente equivocada. ¿Es verdad o no? Todos nosotros en algún momento hemos estado sinceramente equivocados, ¿o no? Eso no es verdad. Confiamos en que lo que nuestros pastores nos enseñaron era correcto. Y después, conforme avanzamos en nuestro conocimiento de la palabra, nos dimos cuenta de que no todo lo que nos habían enseñado era verdad. O sea que nosotros estábamos siendo engañados sin saberlo. Y a lo mejor nuestros pastores nos enseñaron lo que ellos creían que era la verdad. Porque posiblemente también fueron mal enseñados. Por eso es tan importante asegurarse bien a través de las Escrituras de si lo que me están enseñando es correcto o no lo es. Porque si no me aseguro, si no lo compruebo, no voy a saber si me están dando algo falso. Imagínate que tú vas a comprar a una tienda y te dan cambio y te dan un billete y tú coges eso y te lo metes en el bolsillo. Y llegas a tu casa y dices, he estado en 3 tiendas, he comprado las 3, en las 3 me han devuelto dinero y ahora, ¿cuál de ellas me ha dado este billete falso? No lo confirmaste. Ahora, ¿cómo vas a la tienda y le dices, oiga, usted me dio un billete falso? No, hay que comprobarlo. Porque no es lo mismo. ¿Tiene el mismo valor un billete real, un billete verdadero que uno falso? No. No tiene el mismo valor. Por tanto, hay que confirmarlo. Y miren, la fe es mucho más valiosa que muchos billetes. Tú puedes equivocarte al coger un billete y que te den un gato por liebre. Puede que te equivoques al recibir un billete falso. Y bueno, vas a perder el valor de ese billete. Pero si te equivocas en la fe, puedes perder la vida eterna. Así que es un asunto serio y hay que asegurarse. Hay gente que está en lugares, en congregaciones, donde no saben si lo que le están enseñando es la verdad o no. Es más, ¿ustedes creen que puede haber alguien que sepa que no le están enseñando bien y aún así no quiera salir de ahí? ¿Por qué? Algunos por miedo, porque los amenazan. Si te vas de aquí, la maldición de Dios va a caer sobre tu vida. Falso. Irse de un grupo porque le están enseñando mal no es caer bajo la maldición de Dios. Bajo la maldición de Dios caerán aquellos que están enseñando mal. Cuando uno se va de una congregación a otra, no se está yendo de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo está formada por todas las congregaciones que predican la verdad. ¿Ok? Cuando tú te cambias de una congregación a otra, porque no te gusta el pastor, porque no te gusta la alabanza, porque no te gusta el modo de enseñar, lo que sea, por la razón que sea, no te sientes a gusto, tú eres libre para marchar de cualquier congregación. Y no te estás yendo de la iglesia siempre que vayas a una congregación donde se predique la verdad. ¿Es verdad o no? ¿Están de acuerdo o no? Es así. Lo malo es que si te vas de la iglesia y te vas al mundo, eso sí, hay cuidado, porque en el mundo no hay salvación. La salvación que
sabes que donde están predicando mal, salte de ahí. Busca un lugar donde te prediquen bien. No tengas temor del hombre o de lo que el hombre te pueda decir. Dios no maldice a sus hijos. Y Dios prohíbe que cualquier pastor pueda maldecir. Dios lo prohíbe. Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid y no maldigáis. De modo que si un pastor te maldice, es el pastor el que está fuera de la voluntad de Dios, no tú. Amén. Es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo queda uno en ese aprendizaje de una persona que no es apóstol? Bueno, cuando uno está en una iglesia donde dice que hay un apóstol que le está enseñando, evidentemente está en el lugar donde no debe estar. Porque hoy en día no hay apóstoles. ¿Ok? De esto hablaremos más arduamente cuando lleguemos al capítulo 4 de Efesios. Hoy en día no hay apóstoles. Ya hablamos de ello cuando estudiamos Efesios 2:20. Pero volveremos otra vez a hablar del tema en Efesios 4:11. Pero si alguien está en una congregación donde dice que un apóstol le está enseñando, mire, busque una congregación donde no haya apóstoles, porque todos y cada uno de los apóstoles actuales son obreros fraudulentos. Lo repito, todos los apóstoles, todos aquellos que hoy en día dicen que son apóstoles, están diciendo una verdadera barbaridad. Yo digo una burrada. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay apóstoles. Puede que ese hombre esté engañado, que sea sincero, pero está sinceramente equivocado. Es decir, no hay apóstoles. Cristo solo nombró 13 apóstoles. Ni hay profetas. Porque, repito, este es importante, es un tema importante que hay que entender bien. Cristo nombró 12 apóstoles y cuando Judas se le reveló y lo vendió, lo traicionó, Cristo llamó a Pablo. Cristo es quien llama a los apóstoles y él solo llamó a 13 personas al ministerio apostólico. Algunos dicen, bueno, Matías fue apóstol. No, Matías fue nombrado por los apóstoles, pero los apóstoles, concretamente por Pedro. Pero Pedro no tenía autoridad de parte de Dios para nombrar apóstoles. No hay ningún texto que sostenga que Pedro podía nombrar apóstoles. De hecho, nunca más se nombró apóstoles. Los apóstoles nombraron pastores, pusieron ancianos o pastores o obispos, como queráis llamarle. Los tres nombres son sinónimos en las diferentes congregaciones que iban fundando. No hay apóstoles, no hay profetas. Los profetas fueron los que escribieron las Sagradas Escrituras. Y el don de la profecía se dio solamente como parte de las señales de apóstol. Los dones sobrenaturales que vemos en Marcos capítulo 16 son dones temporales que sirvieron para respaldar la predicación de los apóstoles y eran señales de apóstol. Pablo habla de ello en 2 Corintios 12:12. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles da testimonio de que los apóstoles cumplieron las palabras que Jesús les dio en Marcos capítulo 16, del 16 al 17. Porque Cristo no estaba hablando con toda la iglesia, estaba hablando con los 11 apóstoles. ¿Okay? Por tanto, ya no hay profeta. Una vez que la Biblia se terminó, esta es la palabra profética más segura a la cual se conviene estar atento. Todo el que hoy diga que es un profeta de Dios, miente. Por ignorancia o por codicia, miente. Porque no hay profetas hoy. Hoy el profeta es el que predica lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Es decir, el vocero de Dios. Todo el que predica la palabra de Dios de alguna manera es un profeta. Porque el profeta anuncia la verdad de la palabra de Dios. Pero esta es la palabra que hay que predicar. Y eso mismo también no le da como derecho a ellos a que también digan los profetas, porque estamos también predicando la palabra de Dios. ¿Perdón? Eso mismo también no lo toman ellos como a favor, porque dicen, pues estamos predicando la palabra de Dios. No, a ver, el problema es que ellos no predican la palabra de Dios. El que hoy
te viene con nuevas revelaciones, con nuevas palabras. Y ahí es donde está el problema. Por ejemplo, por poner un ejemplo que todos conocemos, Guillermo Maldonado, él dice, si usted tiene una Biblia, está bien, usted tiene la palabra de Dios, la palabra que Dios le habló a otros. Usted necesita una palabra nueva hoy. Eso no es un profeta, es un falso profeta que está menospreciando la palabra profética más segura por palabras de su propio corazón. Ese hombre, si no se arrepiente de su pecado, acabará en el infierno arrepintiéndose por toda la eternidad, pero ya no tendrá solución. Es decir, hoy no hay profetas, hoy no hay profetas. Este no es el tema, tú dirás. Sí, dime. Jesús dice en Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Lucas 16:16. Porque los profetas y los apóstoles fueron usados por Dios para establecer el fundamento sobre el cual sería edificada la iglesia. Y este es el fundamento puesto por los apóstoles y los profetas. Este es el fundamento. Y Pablo dice en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y esta es la palabra escrita, sobre la cual la iglesia está edificada. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan apóstol era apóstol. ¿Perdón? Juan el Bautista, no, Juan el apóstol escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Bien, seguimos entonces. Gloria a Dios. Esa es una de las falsas doctrinas que están enseñando lo que tratan de defender el falso apostolado actual. Que una iglesia que no tenga los 5 ministerios no es iglesia. Eso es falso. A ver, nosotros tenemos los 5 ministerios, porque los apóstoles y los profetas los tenemos aquí. Aquí es donde están los apóstoles y profetas. Es decir, tenemos sus enseñanzas. Nosotros vivimos conforme a lo que los apóstoles y los profetas enseñaron. Precisamente fue Pablo quien dijo que la iglesia se debe fundamentar en los apóstoles y profetas. Y Pablo era un apóstol. Isaías, que era un profeta, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Era un profeta. ¿A dónde nos señalan los profetas y los apóstoles de Cristo? A la palabra de Dios. Nunca a nuevas revelaciones. Nunca a nuevas palabras. No necesitamos nuevas revelaciones. Tenemos en la palabra de Dios todo cuanto necesitamos conocer para nuestra salvación y vida cristiana. Amén. Seguimos avanzando. Como decía, no es lo mismo que uno hable en nombre de Dios a que Dios responde lo que el hombre habla. No es lo mismo, ¿verdad? Si aquel que habla y predica no está puesto por Dios, más te vale tener cuidado, porque pastor no es solo alguien preparado intelectualmente. Un pastor no es solamente alguien que conoce la Biblia. Yo conozco gente que conoce la Biblia mejor que yo, mejor que muchos pastores, pero no son pastores, porque no es solamente cuestión de memorizar textos. No es cuestión de eso, no es cuestión de memoria, no es cuestión de intelecto. El apóstol Pedro, si nosotros analizamos su figura, era una persona más bien tosca, ruda, con un temperamento explosivo, ¿verdad? A lo mejor nosotros no lo hubiéramos escogido como apóstol. Pero Jesús lo escogió. ¿Saben por qué? Porque Él escogió
Y Él, cuando escoge a una persona para un ministerio, Él lo capacita. Según se cree, Pedro no sabía ni leer ni escribir. Sabía contar porque le convenía por su trabajo, para cobrar el pescado que vendía. Y poco más. Pero sin embargo, Dios lo convirtió en apóstol. Y vemos cómo en sus epístolas, Pedro comienza a citar las Escrituras. Posiblemente de memoria porque las había escuchado muchas veces, pero cita las Escrituras. Y los consejos que da son inspirados por Dios. Tenemos dos cartas del apóstol Pedro que forman parte de las Sagradas Escrituras. Y no falta quien piensa que él inspiró o dictó de alguna manera el Evangelio de Marcos. Sea como sea, ahí está. Dios llama, Dios capacita. No basta alguien capacitado. Muchas veces las iglesias se equivocan en él. Ven a alguien que conoce un poco de la Biblia, ya este sirve para todo. Y eso no es así. Eso pasa mucho en las iglesias de Filadelfia, es decir, no de Filadelfia la ciudad americana, no, sino la denominación de Filadelfia, que es una denominación española que está formada por iglesias de gitanos. ¿Ok? Los gitanos tienen sus propias congregaciones. Ellos se reúnen en sus propias congregaciones. Y ellos llaman candidato a cualquiera que despunte un poco en desparpajo, en un poco de conocimiento de la palabra, ya lo nombran candidato para hacerlo anciano o pastor. Bueno, yo creo que eso es incorrecto. Por eso se han dado tantos casos de mala praxis dentro de las iglesias de Filadelfia. Por eso hay tanto emocionalismo y tan poco conocimiento de la palabra. Aunque hay, y conozco, verdaderos eruditos dentro de los gitanos, verdaderos eruditos, personas que conocen muy bien la palabra de Dios. Pero hay otros muchos que no tienen ni la más remota idea y predican el Evangelio como cuando están vendiendo zapatos en el mercadillo. Y eso, mire, Dios es quien llama a los ministerios. Dios pone los ministerios. ¿Ok? La palabra de Dios registra algunos requisitos, ¿verdad? Tiene que ser alguien que esté lleno del Espíritu Santo, que tenga fe, alguien que tenga sabiduría de Dios, alguien que realmente sirva, que tenga buen testimonio de los de adentro y de los de afuera también. Tiene que ser así. Hay muchos pasajes, ustedes saben, que la palabra de Dios nos da multitud de requisitos. Uno de ellos que sea apto para enseñar. Y para enseñar hay que saber. Y para saber hay que estudiar. Y yo me encuentro con pastores que no quieren estudiar, que no les gusta estudiar. Entonces, ¿cómo tú vas a ser pastor? Sí, a mí el Espíritu Santo me inspira. Chicos, estás asumiendo una responsabilidad demasiado grande. Del pasaje que estuvimos estudiando la semana pasada de Joel, aprendimos que cuando oramos contra la voluntad de Dios, eso tiene consecuencias, ¿verdad? Consecuencias, algunas de ellas graves. Porque Dios sigue estando en medio de su pueblo. Él pone ministros. Y ahí estaba Moisés y Aarón, que era la gente que ellos veían. Pero Dios estaba detrás de Moisés y de Aarón. Y cuando ellos se rebelaron contra sus siervos, Dios dijo, se han rebelado contra mí. Dios respalda a sus siervos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Dios no abandonó a su pueblo por haber puesto ministerios. Yo soy de los que piensan que la iglesia jamás ha estado decapitada. La iglesia siempre ha tenido cabeza y no es el pastor. La cabeza de la iglesia, según la Biblia, es Cristo. ¿Amén? ¿Están de acuerdo con eso? ¿El pastor es la cabeza? No, el pastor no es la cabeza de la iglesia. El pastor es alguien en quien Cristo delega parte de las funciones que hay que hacer en la iglesia. Parte. Porque hay partes que Dios se reserva. Por ejemplo,
Cristo deleita en el pastor la enseñanza y la predicación de la palabra, pero reserva para el Espíritu Santo el convencer de juicio, de pecado, de justicia. O sea, hay una parte que Dios demanda a los hombres, pero hay otra parte que Él se reserva. Es Dios presente en medio de la iglesia. Sigue estando presente en medio de la iglesia. ¿Verdad? Y refiriéndonos al que vimos la semana pasada, por él, vemos, ¿no?, las consecuencias de no tener en cuenta las instrucciones específicas de Dios. ¿A quién quiso Dios que Moisés nombrara como sacerdote? A su hermano. Lo escogió Dios. Dijo, llama a Aarón y vístelo delante de toda la congregación para que él sea la persona a través de la cual lo que yo te diga a ti, él lo pueda decir a la congregación. Porque sabe bien que Moisés tenía cierto problema a la hora de expresarse, ¿no? Y por eso Dios dijo, bueno, pues que tu hermano Aarón sea el sacerdote. Lo escogió Dios. Y esto es importante. ¿Recuerdan algún texto bíblico donde no seguir las instrucciones específicas de Dios trajera consecuencia al pueblo de Israel? Piensen un poco. Cuando Dios da instrucciones y el pueblo no las sigue, eso tiene consecuencias negativas. ¿Recuerdan algún texto? Por ejemplo, cuando Saúl fue encomendado por Dios para terminar con Amalek, uno de los enemigos del pueblo de Dios, pero no lo hizo. Guardó ovejas, guardó vacas, guardó esto para ofrecerle al Señor en sacrificio. No obedeció a Dios y no mató a Amalek, al rey, le guardó la vida. ¿Qué hizo Samuel cuando llegó? Lo cortó en pedacitos. Le quitó la vida a Amalek. Eran las instrucciones que Dios había dado. Porque Amalek fue un enemigo. Si conocen la historia de Israel, saben que Amalek era un enemigo que continuamente fue terrible para el pueblo de Israel. Les hizo la guerra en multitud de ocasiones. Y Dios le daba instrucciones al pueblo de la guerra y ellos no lo hacían. Y Dios le había advertido: si no haces eso, si no conquistas totalmente la tierra, aquellos que queden entre tus enemigos serán como agujas en tus ojos. Dios se lo había dicho. Y Amalek era como una aguja en el ojo. Continuamente, cada cierto tiempo, Amalek hacía guerra contra el pueblo de Dios. Y era terrible, perverso. Su maldad era enorme. Ese es un caso. Otro caso, por ejemplo, ¿recordáis cuando Sansón no siguió la voluntad de Dios? Cuando David hizo el censo. Por ejemplo, cuando apareció el estado espantando a Sael, la pastora fue el Señor No estoy entendiéndome bien. Cuando Dios estaba espantando a Asa. quería más del pueblo y el Señor directo al depósito Cuando el pueblo de Dios no sigue las instrucciones de Dios, al final tiene consecuencias. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando David quiso traer el arca de Jerusalén? ¿Qué pasó? Pusieron el arca en un carro nuevo. Pero en el viaje los bueyes trastablearon y el pobre muchacho que iba allí, Uza, quiso agarrar el arca para que no se cayera y el Señor lo dejó para hacer el fulgor. Lo fulminó. ¿Por qué Dios hizo eso? Para enseñarle a su pueblo que seguir sus instrucciones es importante. ¿Ustedes creen que si nosotros como cristianos no seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, nos vamos de rosita? No, es decir, vamos a pagar las consecuencias, porque tenemos instrucciones claras de la palabra de Dios.
Pero si tonteamos con el pecado, desobedeciendo a Dios, eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias. Y es importante que entendamos esto. Recuerda lo que la palabra que Samuel dijo a Saúl cuando escuchó a las ovejas y a las vacas. ¿Acaso se agrada el Señor tanto de sacrificios y holocaustos como de que se obedezca su palabra? ¿Verdad? Lo que realmente Dios quiere es que sigamos sus instrucciones. Y miren, la palabra de Dios no es difícil, no es complicada. La palabra de Dios es sencilla. Dios dice blanco, digamos todo blanco. Pero si Dios dice blanco y tú dices, ¿y por qué? Pues a mí me parece que no es blanco del todo. Bueno, allá tú. Yo prefiero creer a Dios, porque veo en la historia bíblica y veo en la historia de la iglesia que cuando no estamos de acuerdo con Dios, lo que salimos perjudicados somos nosotros. Porque Dios no se perjudica. Dios es Dios. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, si alguien te enseña algo contrario a lo que tienes escrito en la palabra de Dios, no le creas, no le sigas. Volviendo al texto a ver si podemos empezar el estudio. Yo era el pastor. Efesios capítulo 3, versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Así que Dios llamó a Pablo. ¿A qué ministerio lo llamó? Al de apóstol. Pablo era apóstol. Y Pablo fue llamado porque era un intelectual, ¿no? Porque Pablo valía mucho, ¿no? Como dice la presentadora del programa evangélico Buena Noticia, recuerda que tú vales mucho para Dios. Cada vez que escucho esa frase entra. ¿Qué? Porque tú vales mucho para Dios. Dios nos salvó, no porque nosotros valiéramos nada, sino por su gracia y su misericordia. Por el gran amor con que nos amó cuando no lo merecíamos. No valemos nada. Nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Lo dice la palabra de Dios. Tú eres una princesa, dice Dios. Eres una guerrera. Levántate, hermano, y conquista la ciudad para Cristo. Hay cosas que cuando uno las escucha, para mí es como si tratara de entrarme a los oídos. No me entra aquí, no me entra. Conozco la escritura, eso no me entra. Choca con el conocimiento de la palabra. Pablo no fue comido porque fuera un hombre de buena posición. Pablo no fue escogido porque valiera mucho ni porque fuera un intelectual, que no era. Era un intelectual, pero no valía nada. Era un perseguidor de la iglesia. Yo creo, sinceramente, que Dios lo escogió porque Dios tiene sentido del humor. Lo creo sinceramente. Dios dijo, a ver, ¿quién es el peor perseguidor de la iglesia? Venga, Pablo. Saulo es el peor. Jesús dijo, vamos a poder. Le salió al encuentro en el camino a Damasco. Y ese hombre poderoso, ese hombre sabio, intelectual, le quitó la vista y en un segundo que no he hecho nada. Lo humilló, lo tiró por tierra. En un segundo le quitó todo lo que tenía. Todo su orgullo, toda su soberbia, todo su poder, todo lo que él era, le fue arrebatado en un solo segundo. Porque cuando tú te encuentras delante de la presencia de Dios, ahí descubre que no eres nada. No vas a descubrir, cuando buscas a Dios, no vas a descubrir que tú vales mucho. Vas a descubrir que no vales nada. Eso me pasó a mí.
Yo tenía un buen concepto de mí mismo. Yo decía, yo soy una buena persona, no robo, no mato, no me meto con nadie, procuro hacerle bien al que puedo. Yo decía, yo tengo el cielo ganado. Pero cuando alguien me predicó el Evangelio de verdad y conocí al Cristo de la Biblia, cuando pude estar cara a cara con el Cristo de la Biblia, me di cuenta de que no era nada, pura fachada, un corazón corrompido, una mente reprobada. No valía nada. Todo le fue arrebatado a Pablo en un segundo. Y allí, ciego, desvalido, sin saber para dónde tirar, clamó y dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y ahí comenzó a vivir de nuevo. Ahí. Todavía le dijo una parte, ¿no? Que había enseñado después a seguir a Cristo. ¿Qué? Jesús, allá cuando lo pusieron y le habló, le dijo que tiene que enseñar después a seguirlo. O sea, vuelve a seguir a su pueblo. Sí. Cada uno de nosotros, si hemos sido llamados a la salvación, no es porque nosotros tengamos ningún tipo de mérito. Si alguno de nosotros tenemos un ministerio, no es porque ninguno de nosotros tengamos méritos. Es por la gracia de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dado. El don de la gracia de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Algo que se nos da gratis. No a cambio de algo, sino que se nos da. Sin mérito propio. ¿Y qué significa gracia? Justamente eso. Que se te concede a cambio de nada. Justamente eso. Es una manera de recalcar que no fue porque Pablo tuviera algo que lo hiciera merecedor de ser apóstol del Espíritu. No. Era un perseguidor. Dios se congració con Pablo. Tuvo misericordia de él. Cambió su corazón. De alguna manera Pablo está diciendo, me cogió a mí como podía haber cogido a cualquier otro. O sea, no porque yo fuera nada, sino por el don de la gracia que me fue dado. Dios escogió a Pablo. Dios escogió a Aarón. No escogió a Coré. Dios es quien constituye. Lean conmigo 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, versículo 18. Hablando del cuerpo de Cristo, vamos a leerlo desde el 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, 1 Corintios 12, 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Yo creo sinceramente que Dios es quien llama a los ministerios, al menos en la iglesia de Cristo. Dios no escoge como escogeríamos nosotros. Como Dios. Nosotros a lo mejor no hubiéramos escogido a Pedro o a Judas, ¿verdad? Como apóstoles. Pero Cristo los escogió. Eran buena gente. Eran buenas personas. Lo merecían. No. Pero a los dos les dio la oportunidad de salir de ahí. Uno daba por hecho y el otro no. Los dos le traicionaron. Porque Pedro negó al Señor. Y juró y perjuró que no lo conocía. Pero Pedro se arrepintió, lloró amargamente. Y reconoció que no debía haberlo hecho.
Judas, en cambio, se suicidó. No creyó que el Señor le podía perdonar. Y es la falta de fe lo que hizo que él no pudiera seguir adelante. Recuerda el pasaje de Isaías 55:8, cuando dice el Señor que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, es vuestro camino, mi camino. Como son más altos mis pensamientos, los cielos que la tierra, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Puede que creamos que conocemos bien a Dios, que sabemos cómo Él piensa, pero realmente es así, conocemos bien a Dios. Debiéramos conocerlo, o al menos debiéramos hacer esfuerzo por conocer a Dios cada vez mejor. Debiéramos. Hablando del ministerio, hay muchas probabilidades, como digo, de que Dios escoja a quienes nosotros no escogeríamos. Me escogió a mí. Yo no me hubiera escogido a mí mismo. Yo no hubiera votado por alguien como yo para el ministerio. Y aquí estoy. Le he dado muchísimo trabajo al Señor a lo largo de todos estos años. Muchas veces le he dicho, Señor, no haces un mal negocio conmigo. He dado demasiado trabajo. Y sigo dándole trabajo. Pero Dios quiso. Y aquí estoy. Por la gracia de Dios. ¿Recuerda cuando Dios le dijo a Samuel que fuera a escoger sustituto para Saúl? ¿Recuerdan? Fue a la casa de Isaí, y cuando pasó el primogénito, ese tiarrón grandote así, bien fortote, dijo Samuel en su corazón: este es Pamuk, este es el rey. ¿Y qué le dijo Dios? No mire su estatura ni su parecer, ¿verdad? Porque Dios no mira lo que mira el hombre. Y pasaron todos, o sea, cada uno de lo que pasaba decía: este sí, y Dios le decía: no. Al más pequeño de todos, ni siquiera estaba allí en la casa, lo tenía cuidado ovejas por allí. ¿Ustedes se imaginan la cara del Padre? ¿Se imaginan el enojo de los hermanos? Este mocoso va a ser el rey. ¿Se imaginan? Pues eso es lo que le pasó a Coré. A Aarón, porque Aarón, si yo así oramos muchas veces. Se nos ha ido el tiempo. Vamos a dejar ahí, pero créanme que el tema es muy interesante, como para que lo meditemos. ¿Por qué el pastor Andrés? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no Oscar Sánchez? Oscar Eduardo. ¿Por qué no Jaime? ¿Por qué no Javier? ¿Por qué no Oscar Papá? ¿Por qué no Mina?
No he dicho por qué no cambia. No he dicho por qué no cambia, he dicho por qué no Andrés. Cuando yo soy de la opinión de que cuando Dios llama a alguien, llama a un equipo, no llama solamente al esposo. Yo creo que hay mujeres que tienen el ministerio del pastorado, lo creo sinceramente, porque Dios no hace acepción de personas. Pero yo creo que si Dios llama a una mujer, llama a su marido con ella, como cuando Dios llama a un hombre, llama a su esposa con ella. Por ejemplo, mi esposa no es pastora, es mi esposa, pero ella no tiene el ministerio pastoral. Ella no fue llamada a enseñar, a predicar, no. Ella tiene otros dones, tiene otros ministerios, ella ayuda, ella colabora, pero es mi ayuda y la mía. Y yo no podría pastorear, no podría hacer lo que hago si no fuera por la ayuda de ella. Somos un equipo. Cuando Dios me llamó a mí, la llamó también a ella. A cosas diferentes, pero nos llamó a nosotros. Y cuando Dios llamó a Katia, pues llamó también a Andrés. Cuando llamó a Andrés, llamó también a Katia. Entonces, por eso estaba diciendo, ¿por qué no mira? No digas que no miras de por favor. En realidad, en estas cuestiones, tenemos que ir siempre a la Escritura. La Escritura nos enseña que a través del apóstol Pablo, Dios lo inspiró para que estableciese ancianos en cada congregación. Aquellos que él pusieron a su vez a otros y les encargó que buscaran a otros para que fueran también idóneos para el ministerio que fueran y continuaran la tarea hasta el día de hoy. Yo fui llamado al ministerio por la imposición de manos de 4 pastores. El que era mi pastor, Manuel Espejo, el director del seminario evangélico que había en la República Plena de Guadalajara, en Madrid, que era Larry McNeil, el pastor de la Biblia Abierta, la Iglesia de la Biblia Abierta de Madrid, que ya está con el Señor, Rodolfo Loyola, un cubano afincado en Madrid, y Miguel Ángel Tisca, que era un pastor ya mayor, también está ya con el Señor, que fue sacerdote católico durante 25 años. Y ya cuando ellos nos ordenaron al ministerio, ya llevaba 25 años también de pastor. Esas 4 personas pusieron sus manos sobre mí, reconociendo el ministerio que Dios nos había dado. Cuando una persona es ordenada al ministerio, no es para que sea pastor, es para reconocer que es pastor. La iglesia lo que hace es reconocer la obra de Dios en esa vida. Y si esa persona no ha estado dando fe, dando muestras de tener un corazón de pastor, mejor que no sea ordenado al ministerio. Ellos, Andrés y Katia, durante mucho tiempo me dijeron, pastor, no. Ellos no querían ser pastores. Pero tengo la plena convicción de que son ellos los que Dios quería que fueran ordenados al ministerio para esta congregación. ¿Cuál es el problema? El problema es que toda sucesión pastoral es difícil. A veces porque los pastores no quieren soltar el cargo y delegar. Ese no es mi caso, gracias a Dios, y ustedes lo saben. Pero otras veces porque la congregación le cuesta reconocer el ministerio nuevo. Y yo creo que ese es el caso de ellos. Yo creo sinceramente que mucho les cuesta reconocer el ministerio del pastor Andrés. Y créanme, es un verdadero siervo de Dios, que merece todo nuestro respeto por la labor que se realiza. Pero no somos nosotros.
Pero yo he visto en su vida la sencillez, la humildad, de que a pesar de faltarle convicción, se sometía a lo que se le enseñaba, a lo que se le decía, a las pruebas que se le exigían, y fue probado, y fue hallado irreprensible, y por eso fue puesto en el ministerio. Otros fueron probados y no fueron puestos en el ministerio. Porque cuando un pastor está tratando con la iglesia, está observando a los hermanos. Y está siempre orando, Señor, levanta obreros. Toca corazones, porque la mies es mucha y los obreros no. Y yo llevo años orando porque esta iglesia dé gracias al Señor por el ministerio de Andrés y de Katia. Llevo años orando por eso. Por eso yo no me he podido despegar de esta congregación. No por ellos, sino por nosotros. Porque hace tiempo que yo ya hubiera estado fuera de esta congregación. Yo les pido, por favor, oren, busquen a Dios al respecto de este tema, que reconozcan la obra de Dios en medio de nosotros. Todos somos humanos y todos vamos a cometer errores. Pero un siervo de Dios no practica el error. Andrés es un siervo de Dios, créanme. Amén. Oremos al Señor. ¿Alguien, por favor, que quiera darle gracias al Señor por esta tarde? Señor Santo, te damos muchísimas gracias, Dios, por tu amor y por misericordia, Señor. Por permitirnos, Dios, pensar en tu autoridad, gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por ese corazón de verdad, Dios. Por ese testimonio sagrado que has dejado en tu palabra, Señor. Dios, yo te siento en tu vida. Una vez, Señor, dispuestas de lo que nos ha dado. Gracias, Padre, porque siempre has estado ahí ayudándonos, explicándonos, Señor. Gracias, Dios, gracias por este momento, gracias por este futuro de tu palabra. Ayúdanos todo, Señor, a querer aquello, Dios, porque a veces, Dios, nos han aceptado, Dios, pero a veces sentimos más cosas, Señor. Es porque tú lo sabes, sabes lo que haces, Dios. Gracias por ello, Dios, por los pastores, Señor. Hoy en día no te alabas, Señor, mira la vida, Señor. Ayúdanos, Dios, a llegar a nuestros hogares con el Señor, porque los hermanos que terminamos, Señor. Bendice a aquellas personas que han escuchado este estudio, Señor, que también se abre la comunicación para sus vidas y para todos los que nos puedan llevar. Señor, te amamos, te dedicamos en nuestro santo nombre, en tu nombre nos esperamos, Señor. Amén. Amén. Quiero rogarle, hermanos, que